Buenos días, hoy es martes 30 de mayo del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al doctor Diego Delgado Jara, analista político. Diego, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría conocer tu criterio sobre 4 temas concretos para que el pueblo ecuatoriano pueda sacar sus propias conclusiones y tener un panorama más amplio de lo que está sucediendo en la política ecuatoriana, en los poderes del Estado. El primer tema, Diego, la muerte cruzada. ¿Fue o no fue constitucional? Adelante. A ver, primero un agradecimiento a la invitación, un saludo respetuoso a quienes son parte de la programación y a la audiencia. Y entrando en materia, artículo 148 de la Constitución. Es muy claro, artículo 148, primer inciso. Tiene que haber grave crisis política y conmoción interna. Sí, esos son los elementos para que exista justamente la base, el sustento jurídico para que a su criterio el presidente haga la muerte cruzada. Yo tengo como unos 4 o 5 trabajos en los que yo digo de que va a haber la muerte cruzada si existe vísperas de mayo del 2023. Y la razón es muy simple. Si el presidente de la República llamaba muerte cruzada, por ejemplo, en junio del año 2022, él en el mes de octubre, noviembre ya estaba fuera de la presidencia. Y es evidente que el señor Guillermo Lasso tiene intereses especiales en lo que significa el manejo de la cosa pública. Y en mayo del año 2023 se cumplen exactamente los 15 años de cuando hizo la concesión, la adjudicación, y el menos que firmaron en septiembre del año 2023. El economista Rafael Correa le dio a 2 empresas, le renovó la concesión a la empresa justamente a Claro, de mexicano Carlos Slim Menú, dueño de América Móvil, y a la compañía española Movistar. La ganancia de este negocio de la telefonía celular, hace 9 años, en el 2014, de acuerdo a datos de la propia Asamblea Nacional de la época, información que dio la actual prefecta de Pichincha, Paola, era de más de $3,000 millones al año, de los cuales 2,046 era de la compañía mexicana justamente de Porta Celular. Yo quiero recordar ese dato porque si tomamos como referencia 3,000 millones y más al año, pero 3,000 de promedio hasta ahora, de hace 9 años, estamos hablando 15 por 3, 45 mil millones de dólares. No, 2. Gran negocio. Se calcula que del 2023, seguramente ya debe estar cerca de los 5,000 millones ahora, hasta el año 2038, aunque sé que hay gente que quiere negociar por 20 años, ¿sí? O sea, hasta el 2043. ¿Significa qué cosa? Que el negocio sería de 5,000 millones al año por 15 años. Estamos hablando la cantidad de 75,000 millones de dólares. Y no quiero referirme no al caso específico del Ecuador, sino en general, en el mundo entero. Hay una declaración del Premio Nobel de Economía, del doctor Joseph Stiglitz, que era el vicepresidente del Banco Mundial, principal asesor económico del Fondo Monetario Internacional, y que fue el coordinador del equipo económico del señor Bill Clinton. Joseph Stiglitz recibe el Premio Nobel el 3 de octubre del año 2001, y 7 días después, en el periódico The Observer de Londres, una entrevista del periodista Greg Palast, él dice que en todos los países en los que venden recursos naturales o transfieren, o compañías fiscales rentables, como caso de recursos naturales no renovables, petróleo, minas, tierras raras, gas, o en el caso de empresas fiscales rentables del sector eléctrico, las telecomunicaciones, dice, hay lo que se llama el reino del soborno. Se le entrega el 10%, ¿sí?, de semejante negocio al gobierno, al equipo económico, a los ministros, a los que viabilizan la transferencia.
Él dice reino del soborno. E incluso textualmente tiene una frase en la que señala, dice, usted debería ver cómo le saltaban los ojos ante la propuesta de colocarles el dinero en cuentas suizas cifradas o en paraísos fiscales que escojan. Hágame el favor. Por lo tanto, hay un interés enorme para efectos de estar en mayo del 2023 con todos los poderes. Porque la muerte cruzada, ¿qué significa? Que no hay control, pues no hay asamblea, Diego, no hay órgano de fiscalización y control político. Diego, entonces, usted quiere decir que el tema de la muerte cruzada fue fríamente calculada en los tiempos. Absolutamente. No solo eso. Quiero recordar que es que no es solamente pues el asunto de la telefonía celular. No. Acá viene el petróleo, viene las minas de oro, las minas de plata que faltan, no es solo la telefonía. Quiero recordar que el gobierno del señor Lasso, sí, en el famoso encuentro del 18 y 19 de noviembre del 2021, en el foro Ecuador for Business, el gobierno habla de que tienen la disponibilidad del campo Sacha, que son 71,000 barriles diarios y es el 19% del total de las reservas de petróleo del país. El campo, el eje Ispingo, Tiputín y Tambococha. Había un cálculo de un ingeniero geólogo, Mariano Santos Narváez, que él decía que el país perdería, sí, con estas transferencias, alrededor de 2.200 millones al año. Lo publicó en el periódico 100 el 10 de junio del 2021, a raíz del decreto ejecutivo 95 del 7 de junio del 2021 del presidente Lasso para agilitar la entrega del petróleo. También tienen la posibilidad de entregar las provincias que no han tocado, como por ejemplo Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, donde hay petróleo. Hay el informe de la Leonard Exploration Company del año 1923. Hay petróleo hasta cerca del Cantón Paute. Espérese. En la minería, igualmente, pueden entregar el día lunes 26 de diciembre del 2022. Se señala que están listas para concesionar 169 nuevos campos. Me pregunto, ¿las concesiones serán gratis? ¿Será por patriotismo? No solo eso, el gas. Está listo la entrega del gas, sobre todo hay dos empresas que incluso han empezado a construir las plantas de licuefacción para el gas, hacerle líquido. La una se llama Gas Vesubio y la otra se llama la Green Power International. Esto salió publicado en el Universo del 21 de agosto del 2022 en la página 8. El sector eléctrico, existe la ley que permite la transferencia y ya están listas, y quiso vender el economista Correa la última vez el 28 de marzo del 2017, pero ahora ha anunciado la venta el señor Guillermo Lasso. ¿De qué cosa? A través de sus autoridades de 3 centrales hidroeléctricas. La Sopladora a 755 millones de dólares, la Mandariacu 183 millones y Ocaña en 65 millones base. El Banco del Pacífico, mire, yo tengo aquí la carta en la que es del 9 de enero del 2009, en la que el señor Guillermo Lasso, aquí está la firma de él, como presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, le dice al economista Correa que le ha hecho una propuesta al Banco Central y que ahora le formaliza a él el interés por adquirir el 100% de las acciones del grupo financiero Banco del Pacífico para fusionarle con el Banco de Guayaquil. Espérese, oiga este dato, que lo publicó Diario El Universo del martes 17 de enero del 2023 en la página 7. Dice Diario El Universo, hace el cálculo, regula los ingresos del banco en el año 2019, en el año 2020, 2021. Mire, ganó el Banco del Pacífico en el año 2021 $5.700.000. 5.700.000. Claro, era un negocio que no valía y que había que vender, pero los trabajadores, los empleados del banco, entiendo que para defender su puesto de trabajo, laboran el año 2022 del mejor modo que pueden. Y dice, la ganancia antes de provisiones y pago de impuestos fue de 296 millones de dólares. Y la ganancia neta, 108.2 millones de dólares. Hágame el favor. Este es el negocio también que ha querido vender, pues, a toda costa. Pero resulta que ahora hay una ganancia reconocida
de 296 millones y ganancia neta de 108.200.000 dólares. Y quiero recordar 4 datos que nos han dado del banco. 1, ¿cuál es el número de clientes? Eso se investigó y en septiembre del 2021 se determinó que eran 2,5 millones de cuentas correntistas y ahorristas, el segundo banco de clientes del Ecuador. Pasaron el monto de la plata, maneja 5.3 billones, con B de beso, billones de dólares al año. Otro dato, valía supuestamente el banco cuando quería vender Correa, el economista Correa, querían vender en 4.294 millones. Pero el día 10 de febrero del 2020, en el gobierno del señor Lenín Moreno, del que también era colaborador el señor Lasso, y sus asambleístas de Creo votaban con el gobierno del señor Lenín Moreno, bajan a 619 millones, de 4.294 a 619. Entonces uno tiene que preguntarse, a ver, y el otro ojo, una cosa que tiene mucho interés, no sé si el tiempo les alcance, es el IES. Quiero recordar que en el año 1998 aportaron 527 millones del señor Danilo Carrera Droguet, 500 millones de Sucre, estamos hablando de Sucres, Guillermo Lasso, y 50 millones del señor Ramón Yurichonguín, que era el presidente de la administradora de fondos previsionales del Banco del Pacífico y de la Asociación Nacional. Y le dieron la Secretaría de la Presidencia al señor Ramón Mori y le hicieron coordinador de la Comisión Interventora del IES. Diego, en honor al tiempo, sí, utilizando el lenguaje popular, entonces el señor Lasso pretende en estos 6 meses que le quedan, que le restan, irse alzando con el santo y la limosna. Yo le diré de otra manera. Diré que puede hacer realidad y operar sin nuevas leyes, porque todas las leyes para poder transferir los bienes públicos ya aprobó Correa. Es decir, lo que avance a vender el señor Lasso o intentará transferir, aunque vamos a oponernos a muchos ecuatorianos, él puede hacerlo porque dice el artículo 148 que puede pedir autorización, pero para expedir decretos, leyes de cosas que no están reguladas. Pero el sector eléctrico tiene su ley, la transferencia de telecomunicaciones tiene su ley, incluso el gobierno de Lasso ya convocó en septiembre del 2021 la venta de 1.200 antenas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. ¿Cómo funciona un país si es que no tiene las antenas de comunicación, pues de transmisión? Hágame el favor, todo tienen listo, y por eso es un negocio de los dos, pues es un contubernio, es una disputa ciudadana. El uno se queda con todos los poderes de la República durante 6 meses, ¿sí? Y el otro intenta regresar con el Consejo Nacional Electoral de bolsillo que tienen ellos mismos, pues. Claro. Entonces, el problema es que el pueblo ecuatoriano tiene que pelear. Bien. Si nosotros no peleamos, no denunciamos, estamos fregados. Perfecto. Ya estamos viviendo un nuevo proceso electoral. Ya se ha convocado a elecciones, ya se están barajando nombres de posibles candidatos, precandidatos, ya se están haciendo los pactos, los acuerdos, en fin. Doctor Delgado, ¿qué va a pasar con el país? A ver, el país está secuestrado desde el año 2006. Allí ganó las elecciones con el uso de la famosa compañía brasileña Evote, que fue proclamando los resultados y huyó hasta el último empleado que tenía en el Ecuador, y menos de 24 horas salieron del Ecuador disparados, para no explicar nada. Y desde el año 2009 ya utilizaron, sí, el sistema electrónico trucado, con el cual han hecho fraude todo el tiempo. Hemos vivido 3 dictaduras electrónicas sucesivas, la de Correa, la de Lenín Moreno y la del señor Lasso, que no ganaron. Y le demuestro, mire, aquí tengo yo el recorte de prensa del año 2009, de hace 12 años. Es del sábado 9 de mayo del 2009, que da noticia del revuelo de un centro de cómputo extra. Había un centro paralelo de digitalización. No pasó nada. Claro que no pasó nada, porque ya comencé con la manipulación de 221 computadoras con 221 digitadores de la empresa Digital Team o Digital Time, como dicen otros, ubicada en La Garzota, al norte de Guayaquil, en el local del supermercado Santa Isabel,
entiendo que era hasta el nombre de doña Isabel Novoa, que era una especie de, digamos, de una matriz, uno de los que denunció fue el consejero Pita. Ese es el último, del 5 de febrero de este año. A ver, el señor Pita denuncia él que encontró que estaban organizando, armando las actas, los documentos de las juntas electorales. Estaban recién haciendo, ya proclamaron alcalde y prefecto en el Guayas. Y luego estaban haciendo las actas para que empaten con la información que dieron. Eso se llama fraude. Yo le hago una pregunta, ¿cómo es que habiendo esa circunstancia, sí, el señor presidente no hace nada, no dice nada? ¿Por qué? Porque era parte del acuerdo. Pero ahí está el mismo señor Pita Orondo. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué el gobierno le cayó? El señor Isa es vocal del CREO y es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Y quiero recordar que los 5 vocales del CNE hacen y les hacen lo que les da la gana. Recuerde que no dejan abrir las urnas, no dejan revisar las papeletas, no permiten comprobar que las papeletas coinciden con el acta con lo que tiene la información el organismo, digamos, el sistema electrónico. Nada, esto es fraude, señor. Siempre proclaman al que les da la gana, no gana, aquí no hay gana. Bueno, pero ellos llaman democracia. ¿Qué va a ser democracia? Pues este es un fraude electrónico, que además quiero recordar, existen. Mire, aquí tengo la declaración del señor, justamente, aquí tengo la entrevista que le hacen a Bill Gates en el año 2015. Le hizo un periódico español, aquí está, oirá, es esta la entrevista. Dice, para lo último que debe utilizar informática es para elecciones. Dice él, Bill Gates, el periódico La Redacción de España, del 1 de septiembre del 2015. Le leo 4 líneas de lo que dice él del sistema electrónico. Porque recuerde que Inglaterra ya declaró inconstitucional, es prohibido utilizar lo que en el Ecuador utiliza. En Alemania, en Holanda, en Japón, en decenas de países de la Comunidad Económica Europea. Y llama él el crimen perfecto. Mira, abro comillas, el fraude informático es un arma formidable. Mucha gente ingenua considera que el uso de computadoras en los comicios es un adelanto y que sus resultados son inobjetables. Esa es la idea que trata de vender el gobierno, pero la agenda oculta tras de esa fachada de modernización y de supuesta pureza del voto es escalofriante. Con software oculto se pueden alterar los resultados, creando votos virtuales o modificando directamente los porcentajes, al no existir la posibilidad de un recuento físico del escrutinio. Cierro comillas. En una campaña en cualquier parte, en un municipio, en un consejo provincial, a nivel nacional, en cualquier país, a un candidato le pueden hacer que no baje del 25, 30, 35%. Y otro que aunque tenga el 80% de apoyo social y apoyo popular, que no suba de 1, 2, 3%. Facilísimo, pues. Un gasto millonario para engañar al pueblo ecuatoriano. Pero siempre lo han engañado. Pero, a ver, ¿pero para qué? Para poner presidentes que obedecen a los intereses de los círculos financieros más poderosos del mundo de la globalización, pues. Para estar al servicio de las multinacionales, para vender toda la riqueza nacional a las corporaciones extranjeras, los presidentes y las mayorías legislativas. Porque ¿dónde hacen las leyes delincuenciales para el saqueo nacional? Allí, pues. Ahí está en lo que significa justamente este procedimiento absolutamente inconcebible. Saquean a los países no con pistolas, no con revólver, no con metralla, con leyes, cientos de miles de millones de dólares con ley. Se llevan todo. Por eso habría que hacer una Asamblea Nacional que declare la nulidad de todas las leyes hechas con mayorías de origen, digamos, fraudulento, electrónicamente manipulado, y que las leyes se declaren nulas y nulas las concesiones, y que el Ecuador recupere su patrimonio social y nacional. Claro y contundente. Doctor Delgado, una pregunta más. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Se viene el tema del nuevo informe, donde se revelarán, dicen, los nombres de los autores intelectuales del asesinato al general Gabela, Jorge Gabela.
se está elaborando o reelaborando este informe. Ahora dicen, de acuerdo a las últimas informaciones, que el Consejo de la Judicatura pretende suspenderle a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, por un supuesto plagio de tesis elaborado hace 18 años. 18 años. También le quiero pedir a usted una opinión sobre este tema. No es por el caso del general Jorge Gabela, no es por eso. Resulta que luego de todo lo que significó el acuerdo entre Lasso y el economista Correa, llegaron a un acuerdo, un entendimiento para proclamar el presidente. Pues acuérdese usted que los dos vocales de Lasso, los dos de Correa y el del Partido Social Cristiano, que son 5, se negaron a abrir las urnas. Luego que el señor Lasso ya aceptó que iban a abrir el 100% de Guayas, el 50% de 15 provincias. Inmediatamente regresó disparado, corriendo, diciendo, no abran nada. Porque seguramente le dijeron, pues, ¿qué le pasa? Está loco. Si usted no es ni finalista, usted gana solo en Galápagos, que tienen 16,000 votos. Y gana en Pichincha. Y pierden toda la costa, y pierden todo el oriente, y pierden el 9 de 10 provincias de la sierra. Entonces, él ya cumplió su parte de sacarles presos. El otro objetivo por el que van a trabajar es para declarar nulo el juicio o la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. También, claro. Declarado la nulidad de eso, entonces pueden decir, la señora fiscal actuó sin tener atribución jurídica, sin la atribución legal, o no debería haber estado allí en esa función, etcétera, etcétera. Y pueden hacer eso también de otra vía, con el manejo electoral y con el Consejo Nacional Electoral de bolsillo. Pueden decir que ganó cualquiera de los dos candidatos que tiene el correísmo, pues, o el que salga a nombre de la lista 5, que entiendo puede ser la doctora González, ¿sí? La posibilidad Luisa González, el señor Andrés Arauz, el señor Carlos Rabascal, quien quiera. Uno y otro va a ser Topic, que recuerde usted, es del socio es hijo del socio del señor Jorge Glass, y aparece que ha recibido 13.5 millones de dólares, donde aparece Tomislav Topic. Todo el mundo sabe esa historia, pero hay una cosa adicional. Los dos pueden hacer finalistas, ojo, finalistas, y otra posibilidad, eligen presidente en una sola vuelta, y dicen, ¿para qué se liberan los que no están de acuerdo con Correa? Y se gana la mayoría legislativa, porque ¿quién reclama? Pueden decir que ahora no han sacado 47, sino 75, 80. Y muy bien, pues con el Partido Social Cristiano sí saca también. Y dirán que le dan la amnistía al perseguido político. Está todo servido. Sigue manejando Correa todo, pues. Correa maneja todo. Hasta 4 de los ministros del gobierno actual, quiero recordar, sí, son del correísmo. Si usted me permite, le doy los nombres. ¿Quiénes son? Aquí está. ¿Cuáles son los 4 ministerios que maneja Correa en el gabinete de Lasso? Primero, ministra de Educación, la doctora María Bron Pérez, era subsecretaria de Augusto Espinosa, ministro de Correa, y es la responsable de fundamentos educativos y la elaboración de los textos, de la que dice que hay 2 revoluciones, la que encabezó Alfaro y la de Rafael Correa, que es otra revolución, pero de otro género, según ellos, ¿no? Ahí hay 250,000 empleados del Ministerio de Educación. Segundo Ministerio de Salud. Allí estaba la doctora Jimena Garzón Villalba, que años anteriores, era autoridad del hospital Carlos Andrade Marín, y que alguna gente dice que está vinculado, que tiene cercanía con la ex ministra que era doña Karina Vaz, del propio correísmo, y ahora está otro colaborador del correísmo, que desde el año 2011, que es el doctor José Males. Y quiero recordar a que vea la secuencia. El gobierno de Correa desapareció el Instituto de las Vacunas en Izquieta Pérez. ¿Dónde se elaboraban las vacunas de los ecuatorianos? En el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, que funcionaba desde 1937. Él desaparece para que nadie pueda verificar la calidad de las vacunas ni nada. Y viene el otro, el que le continúa, el que le coge la posta en la política globalizadora, que hace poner las vacunas a todo el mundo, incluyendo a los niños más tiernos. Vacunas experimentales. Una locura. Y resulta, claro, que el actual es el doctor José Ruales.
Es cuota del correísmo mismo. Pues. Segundo ministerio, ¿cuántos empleados hay en el Ministerio de Salud? Cerca de 50,000. Ministerio de Educación, 250,000, 300,000 bien protegidos. Espérese. Hay otro ministerio que maneja el correísmo. Le voy a demostrar, ¿sí? Es el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Quién es la actual ministra de Telecomunicaciones? Es la abogada Viana Maíno Isaías. Viana es el nombre, con doble N, y de chica, Maíno, primer apellido, e Isaías el segundo. Ella fue la subsecretaria de Pesca y Puertos en el gobierno del economista Rafael Correa. Y fue apoderada la representante que recibió a nombre de la empresa turca, la Ilpor Holding, que supuestamente es de la familia Yildirim y la que tiene acciones de Erdogan, y alguna gente dice que autoridades nacionales y de la provincia del Oro. ¿Y qué es lo que recibió? Recibe Puerto Bolívar, provincia del Oro, pues. Recibe ella a nombre de la Ilpor Holding, luego de ser subsecretaria de Puertos, ahora es la ministra de Telecomunicaciones. Por lo tanto, ella dará los informes técnicos sobre la eventual renovación de lo que significa la telefonía celular. Ojo, bien puestito todo. ¿Y el cuarto ministerio? El cuarto, el gobierno, pues ahí estaba el abogado Francisco Jiménez. Ya. ¿Cuándo salió Jorge Glass, Alexis Mera? ¿Cuándo salieron? Incluso hasta cuando se va la señora María de los Ángeles Duarte. Llega a Argentina el embajador de Argentina de Buenos Aires en Quito, el doctor Gabriel Fuchs, F-U-K-S, Fuchs, y le pregunta al diario Clarín, ¿qué es lo que pasó? Dice, el canciller del Ecuador es un mentiroso, primero. Segundo, por orden superior, óigame, por orden superior, la policía se hizo al lado para que pueda salir la señora. Y también le dejaron libre al señor Pablo Romero, que era el secretario nacional de inteligencia, secuestro al señor Fernando Valda, y le cogieron en Colombia a los secuestradores, a los 5, porque pensaban los taxistas que vieron el secuestro que era tal vez de algún grupo insurgente o algún grupo de la extrema derecha, hay una cantidad de grupos en Colombia. Y los 5 que hablan dicen que le dio la plata el gobierno del Ecuador, no es eso peculado. ¿Y por qué habiendo el juicio en Colombia no traen la copia del juicio acá? Y sabe una cosa. Quieren impunidad y que continúe el saqueo. Así de simple. Haré una pregunta. Dígame si hay un solo juicio de peculado o de enriquecimiento ilícito en contra del economista Correa. Ni uno. Y le leo lo que dice el artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal. Mire usted. Dice, el juicio es la etapa principal del proceso. Punto seguido. Se sustancia, o sea, se desarrolla, se lleva a cabo sobre la base de la acusación fiscal. ¿Quién es la fiscal o el fiscal? La señora fiscal. Si en vez de maltratarle tiene que condecorarle por los servicios prestados, ¿dónde está pues el juicio de peculado de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas? Que decían que vale 187 millones la empresa japonesa, la Sumitomo Chiodo, que es la que construyó. Y gastaron hasta diciembre del 2016 $2.369 millones. Y la otra, pues, la famosa refinería del Aromo, que es la única en el planeta y creo que en el sistema solar, que es invisible. Gastan 1.528 euros en la pared. Y no hay juicio de peculado. Y los otros juicios, pues diga, perdóneme. Y claro, da una información que supuestamente le están persiguiendo. Discúlpeme. Eso es lo que César Dávila dice en uno de sus poemas, que hay cosas que producen una sonrisa y una lágrima. Bien, gracias al doctor Diego Delgado por sus opiniones, por aclarar el panorama político, los manejos bajo la mesa, los acuerdos millonarios, multimillonarios, y que sigue el país lamentablemente en soletas y de tumbo en tumbo. Gracias al doctor Diego Delgado Jara. Diego, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias. Esperemos vernos, que no sea despedida hasta siempre, pues veremos.